campaña de Lazo. Ahora, Andrés, fuera de micrófonos conversábamos sobre las consecuencias de todo este escándalo que se ha desatado. Y llegamos a una conclusión, ¿no? Y es la ola de inseguridad, el haber cerrado el 2022 como el año más violento en la historia del país, con casi 5.000 asesinatos, homicidios y muertes violentas, y el arranque del 2023 como igual, uno de los arranques, el arranque más violento de un año. La proyección de la que hablan estadísticos es que este 2023 estaríamos superando los 6.000 asesinatos o muertes violentas. Tratemos de entender por qué pasa esta ola de violencia, por qué la inseguridad, por qué haber entregado territorios, incluidas las cárceles, a las bandas delincuenciales y a los ejércitos armados que operan para bandas de narcotráfico y de crimen organizado. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué el desinterés y la inmovilidad e inacción del gobierno frente a estos acontecimientos de inseguridad? Mire, yo creo que lo que hace varios meses, incluso antes del referéndum, algunos de nosotros decíamos, no, el problema de inseguridad no es un accidente, pues. No es que, ups, le ocurrió eso al Ecuador, o como dicen algunos, no, es una cuestión internacional y salados, al Ecuador le toca sufrir esto. No, de ninguna manera. Esta es una crisis ocasionada, provocada por el gobierno de Guillermo Lazo. Recordemos que los indicadores han tenido un salto desastroso, lamentable, alarmante en los últimos 2 años. ¿Sí? Claro que había también esa tendencia en el gobierno de Moreno, pero el salto exponencial se da en el gobierno de Lazo. El Ecuador era considerado un país seguro, ¿ya? Entonces, expliquémonos a los ecuatorianos, expliquemos por qué es una crisis provocada. Porque resulta que Lazo estaba siendo chantajeado, estaba siendo amenazado, y en vez de responder a sus mandantes, que es el pueblo ecuatoriano, que es la ciudadanía, decidió someterse y tomar partido por un grupo de esas bandas criminales. Eso tiene implicaciones gravísimas para la seguridad del país y del Estado en general, y obviamente de todo el hemisferio occidental. Es gravísimo esto. Entonces yo hace tiempos decía, pero ¿cómo es que le pone a Alexandra Vela de ministra del Interior, de ministra de Seguridad, si es que ella no sabe nada de seguridad? Y ella dice que no sabe nada de seguridad. Lo admite. A ver, digamos, ¿por qué le habría de poner a Alexandra Vela si no sabe nada de seguridad? Entonces ahora uno ya entiende, pues, porque quería poner a alguien que no sabe de seguridad para que deje hacer, para que deje pasar, para igual que pueda realizarse. Igual que ocurre ahora con el señor Ordóñez. Igual que ocurre ahora con Diego Ordóñez. Entonces le saca a Vela y después le pone ¿a quién? A Ordóñez, que tampoco tiene nada de experiencia en seguridad. Pero él no sabe nada de seguridad. Y menos de seguridad, pero mira las implicaciones que tiene eso, que tenemos a ese perfil dirigiendo la seguridad del país. Entonces no es que pone a gente que realmente quiere superar los problemas, sino que quiere poner a gente que deje hacer. Y las consecuencias están a la vista. Igual cuando finalmente decide separar el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior nace desde cero, no hereda la estructura ya vigente del Ministerio de Gobierno. Y con respecto, digamos, al Ministerio de Gobierno, su rol es más política, pues es de tener un teléfono y unos cuantos operadores políticos. El Ministerio del Interior es el que requiere todo el músculo y la estructura institucional. Pero resulta que cuando crea el Ministerio del Interior, los divide en dos, es el Ministerio del Interior que nace, digamos, como un embrión administrativo. Pero crece, no tiene la posibilidad. Nace el Ministerio del Interior, y lo decía hace un par de días acá Fernando Carrión, con una visión y una estructura policial. Prácticamente es el Ministerio de la Policía. Claro, entonces ponen a Patricio Carrillo y ahora a Juan Zapata, 2 policías retirados. Exacto. Al mando del Ministerio del Interior. Pero ahí en cambio, digamos, uno entendería que es gente que conoce o que sabe de seguridad, pero no cambia nada. Y no, la cosa sigue igual. ¿Por qué? Que la policía tiene que someterse al poder civil. El peor error que se comete en tanto los gobiernos de Moreno como de Lazo es de olvidarse de que la policía tiene que someterse al poder civil. No puede ser juez y parte. No puede ser el ministro del Interior tener vínculos orgánicos con la policía. ¿Sí? La Constitución es absolutamente clara
respecto a eso. Y cuando le ponen a un policía a dirigir a los policías, cuando hay que investigar a los policías, es el policía el que tiene que hacer la investigación. Entonces, y además teniendo un Ministerio del Interior débil, en estado embrionario, como un anexo del Ministerio de Gobierno, la fuerza predominante es entonces la estructura de la policía. Entonces, ese es el mayor error, y que no termina ahí, porque luego terminan asignándole el rol de la policía por fuera del Ministerio del Interior. En lo que antes era el Ministerio de Justicia, hoy el servicio de el SNAI, ¿no es cierto?, del Sistema de Rehabilitación Social, empiezan a darle rol en otros espacios del país, en el propio EQ 911, ¿no es cierto?, con Zapata, otro policía, cuando ahí teníamos mandos civiles que podían hacer una coordinación interinstitucional, que no iban a optar por unos de los bandos dentro de la estructura policial o por unos de los grupos dentro de la estructura policial, sino que podía ser una cuestión realmente administrada profesionalmente, con espíritu patriótico y al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y ahora lo que vemos es una ineptitud total, porque no hay ese mando civil que pueda hacer, plantear una política alternativa a la gestión de seguridad, sino que simplemente se somete a los vaivenes, a las presiones, a las tensiones, a los chantajes y amenazas dentro de la estructura policial. Por ejemplo, yo jamás he escuchado al gobierno de Lasso volver a plantear la planificación alrededor de los distritos, circuitos y subcircuitos, el control territorial, la asignación de recursos en función de las necesidades y riesgos dentro de la sociedad, los índices de criminalidad focalizados en territorio. No hemos visto una política que diga, bueno, una policía comunitaria para la prevención, para poder mantener la cohesión social, y una policía especializada para combatir el crimen organizado. Porque escuchaba las declaraciones de más temprano, y es inverosímil pensar que la policía comunitaria del barrio va a poder enfrentarse al crimen organizado que está recontraarmado. Para eso se necesita una policía especializada, con altas dosis de inteligencia, y que pueda estar a su vez mucho mejor armada y capacitada para enfrentar ese tipo de mafias, que es diferente a la delincuencia común o a veces la delincuencia juvenil que ocurre en nuestros barrios, ¿no? Hay, Andrés, en este momento un proceso de juicio político en marcha que lo está liderando la bancada de UNES en la Asamblea Nacional. Cabría también un comentario suyo sobre el intento que hubo en junio durante las protestas de destituir al presidente aplicando el numeral 2 del 130, las acusaciones de Lasso a la CONAIE de estar financiadas por el narcotráfico, y vemos cómo hoy todo esto le está rebotando en contra del gobierno, las acusaciones en contra de los ciudadanos que nos opusimos abiertamente a la consulta popular, también diciéndonos que votando no estábamos a favor del narcotráfico, y hoy la Asamblea tiene en sus manos probablemente el futuro político de Lasso, del presidente. ¿Hay que llegar al juicio político, o como usted y varios actores de la vida social y política de este país lo han planteado, Lasso debería dar un paso al costado y poner la renuncia? ¿Cuál es la salida que le queda a este país? En cualquier país con gobernantes decentes, Lasso hubiese renunciado el día lunes, el día martes, cuando salieron los audios. O sea, audios que le involucren directamente a él como beneficiario de información reservada, que tiene implicaciones para su cuñado, para su hijo, y en donde él obviamente luego promociona o actúa en los hechos como alguien que esconde ese informe, y ya ha demostrado por palabras de los propios funcionarios policiales, de autoridades en ese entonces de la Policía Nacional. En cualquier país del mundo ese rato renunciaba, pedía disculpas y se iba de la faz de la discusión política nacional. Pasó en Estados Unidos con Richard Nixon después del escándalo de Watergate. Exacto, cuando se le encuentra que ha sido objeto de beneficios personales a partir de operaciones de inteligencia, dice, pido perdón al pueblo, y se va. Y en este caso simplemente mandan con una política de cara dura a tratar de sostener. Y la explicación es sencilla, porque cada día que pueda permanecer Lasso en el poder es ching, 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 la caja del Banco de Guayaquil. No olvidemos que el año 2022 Lasso y su círculo cercano ganó más de 100 millones de dólares en utilidades. Ahora que estuve en Brasil les contaba eso a los compañeros y les digo, entendamos, él va a buscar extender su permanencia en el poder porque cada día que pasa son más ganancias para su negocio bancario.
Y estamos hablando solo de las utilidades dentro del país. Imagínense las que son afuera. Y estamos hablando de 0,1% del PIB nacional en ganancias para una familia, la familia que está en el poder. Entonces, si es que esa es la filosofía con la cual se gobierna, la del lucro personal, no le va a importar ni el índice de popularidad, ni que no tenga mayoría en la asamblea, ni que le hacen votar a medio gabinete, ni que la gente esté desesperada en el éxodo más grande del siglo XXI en el Ecuador, donde los ecuatorianos están cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, niños a solas, sin acompañamiento de sus padres, y son ecuatorianos. 8 niños diarios son capturados por la patrulla fronteriza estadounidense, solos. Ese es a donde nos ha llevado el gobierno de Guillermo Lasso, pero para él lo importante es preservar las utilidades de su banco. Por eso preguntamos la banca del país y la respuesta está dada. Economista Arauz, en la Asamblea todavía no sabemos qué desenlace va a tener este proceso, si es que va o no va a prosperar, todo dependerá de también el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero más allá de que eso se dé, ¿qué país va a recibir en este caso, va a continuar administrando Borrero si es que ocurre lo del juicio político? Y si es que no pasa nada, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar con el país 2 años más a este ritmo? Mira, el pueblo ecuatoriano no puede aguantar 2 años más del gobierno de Lasso y Borrero. Podrán ellos aguantar con manipulación mediática, con el apoyo de embajadas extranjeras, como tú quieras. Ellos podrán aguantar, pero el pueblo es el que no aguanta. Y eso es lo que no podemos permitir. Y haciendo referencia a la pregunta anterior que también hacía Alexis, en junio del 2022, yo creo que ahí hubo un error táctico. Hubo un error táctico no en plantear la destitución, eso fue correcto, pero tenía que ser acompañada de nuestro pueblo. Cuando vi esa movilización social, el Parlamento, que es la casa de todos, donde todos estamos representados, tenía que haber abierto las puertas a que el pueblo pueda pronunciarse. Recibir en comisión a los dirigentes del paro, a la gente que estaba movilizada, que necesitaban que su voz se escuche, no solo en la Casa de la Cultura, sino en la Casa de Todos, que es la Asamblea Nacional, con participación popular. Y añado que la sesión de destitución no sea por Zoom, pues compañeros, espero que ahora no vayan a hacer el juicio político por Zoom, sino que sea presencialmente, con participación popular, ¿no es cierto?, que las galerías estén llenas, que la ciudadanía esté activa, que pueda haber suficiente vigilancia sobre el comportamiento de ciertos votos sospechosos, para que ahí se pueda tomar una decisión. Pero no podemos hacer esta decisión, tomar esta decisión divorciada de nuestro pueblo, como ocurrió lamentablemente en junio del 2022 en una sesión por Zoom. Me dirán, bueno, es que estaba sitiado el Parlamento, estaban militares rodeándolo. Con más razón, pues, había que llenarse de participación popular, porque resulta que por un lado era un escenario con el pueblo acompañando y otro intimidados por los militares, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que seguir denunciando, porque lo que hubo es claramente una intromisión, en este caso uso de la fuerza militar, para provocar a que el Parlamento no pueda estar sesionando presencialmente y que no pueda estar acompañado de su pueblo. Vuelvo al presente. Ahora vamos a un proceso de juicio político. Esto tiene que también estar acompañado por la ciudadanía, estar muy vigilantes en el CAL, en la Corte Constitucional, para que el proceso pueda ser transparente, se decida en derecho, y luego el pueblo ecuatoriano, a través de sus representantes, también pueda decidir sobre el desenlace de Guillermo Lasso. Los asambleístas no están ahí representándose a sí mismos. Los asambleístas electos por las distintas bancadas del país están ahí para representar al pueblo en su conjunto y tienen que responder al pueblo ecuatoriano, cada uno dentro de sus provincias. Ojalá haya suficiente sagacidad de la ciudadanía para exigir una rendición de cuentas al respecto. Ahora, yo recuerdo que Andrés Arauz, después del resultado electoral del 2021, en la primera vuelta, decía, vamos a tener una asamblea progresista. Yo tenía mis dudas porque mire que dentro de Pachacutic hay personajes como Vanegas, por ejemplo, y en la izquierda democrática, a partir de varios acontecimientos, hemos visto también que están mucho más cerca
de proyectos neoliberales como el que está hoy comandando Lasso que del centro o el centro hacia la izquierda. Entonces, en esta semana hemos visto declaraciones de Joana Moreira, por ejemplo, que ha dicho: yo no voy a votar por un juicio político liderado por el correísmo. Entonces seguimos bajo esa lógica de con el correísmo no, creyendo que el país es Correa o que todo empieza y termina en el correísmo con el correísmo. Y acá está en juego el destino del país. Entonces, ¿qué esperar también de una asamblea, Andrés, que no está integrada únicamente por UNES, que tienen 47 votos que están seguros, pero que se depende de Pachacutic, se depende de la izquierda democrática, que son bancadas que operan mucho con la filibustería característica de ellos, y del Partido Social Cristiano, que es también en buena medida el responsable de tener a Lasso como presidente? Bueno, ahí viene el rol de la ciudadanía, ¿no? Tenemos que tener esas alertas para poner los ojos sobre esos representantes, sobre esos parlamentarios. Para mí es una enorme decepción el tipo de manejo que está haciendo, por ejemplo, Joana Moreira, que me parecía un personaje, digamos, con vocación progresista, pero que ahora quiere plantear una cuestión maniquea, cuando es el país el que está desbaratado. Es el país el que está sufriendo tremendas injusticias. Entonces yo espero que haya un poquito de un despertar de la conciencia de todas las bancadas, especialmente la izquierda democrática, especialmente la mayoría de Pachacutic, para que puedan entender que esto es una cuestión de país, no es una cuestión de uno u otro individuo o de una otra organización política. Por supuesto que UNES y la Revolución Ciudadana están ahí a la cabeza. Como siempre hemos estado dispuestos a asumir todas las implicaciones que implica, todo lo que implica el plantear una posición fuerte de oposición al gobierno de Lasso. Pero es el momento que el resto del país también se sintonice con la desesperación ciudadana. Ahora, ¿cómo sería un gobierno eventual de Alfredo Borrero? Bueno, pues creo que sería más o menos como el de Gustavo Noboa luego de Yamil Maguad, en donde van a tratar de continuar con ese tipo de políticas. Así que bueno, por lo pronto es lo que dispone nuestra Constitución, pero eso no significa que el pueblo ecuatoriano se quedará callado o se quedará pasivo esperando que transcurran nomás los 2 años mientras nos matan, nos asesinan y todo el mundo busca salir del país. Se necesita tener una ciudadanía activa, participando, poniendo el ojo seco a todas las autoridades para que exista realmente una oxigenación. Yo sí tengo esperanza que si se da un gobierno de Borrero se dé cuenta, ¿no es cierto?, de en qué escenario está, en qué país está, y pueda dar un poco más de apertura, construir un nuevo tipo de alianzas en beneficio de la gente. Economista Arauz, se nos agota el tiempo, se nos agotó de hecho ya el tiempo, pero yo quería preguntarle, aprovechar que está acá y nos acompaña para preguntarle su futuro político. ¿Usted se mira como candidato a la presidencia de la República en la próxima elección o qué va a pasar con su futuro político? Mira, para mí buscar las candidaturas no es el camino, la forma de hacer política. Yo tenía 3 objetivos planteados clarísimos desde el punto de vista político, aparte de mi rol profesional en mi vida, digamos, privada. El primero era el triunfo del no en el referéndum. Y ese creo que fue una victoria popular de todo el Ecuador, que trascendió justamente a las líneas de la Revolución Ciudadana, porque el voto nacional fue mucho mayor al que pudimos obtener nosotros, y esa es una señal clara de hacia dónde tenemos que apuntar como país. El triunfo del no fue enorme, fue grande, y es el que permite que ese mandato popular ahora se pueda reflejar en la presión que hay hacia el gobierno de Lasso. Segundo, creo que tenemos como objetivo ya superar a Guillermo Lasso, un gobernante que no ha estado a la altura de las circunstancias, que no ha podido liderar a nuestro país y que además está chantajeado y amenazado y pasa la mitad del día o más de la mitad del día preocupándose de sus asuntos personales y bancarios y de cómo le afecta eso a su cuñado, a su familia, a sus abogados que les quitan la visa, etcétera, en vez de gobernar al país. Y enfermo. Y además en pésimas condiciones. Entonces necesitamos superar a Guillermo Lasso pronto a través de su renuncia, juicio político, destitución, muerte cruzada, la figura que sea la más pertinente, pero tenemos que superar a Guillermo Lasso, el Ecuador no se lo merece. Y tercero, construir el bloque histórico. No pensar en función de nombres, sino en función de programas. Es momento de hablar de candidaturas. Es que me parece terrible enfocarnos en eso ahorita, Total. Cuando la prioridad del país es salvar al Ecuador, a su gente. Necesitamos ahorita superar la crisis de inseguridad, la crisis económica, el problema del éxodo masivo, el abandono escolar de los adolescentes que todavía no se supera. Hay una urgencia de actuar en términos de política pública, de plantear un programa común, de construir unas alianzas amplias
para luego al último de eso estar pensando en quién puede ser la cabeza que represente a los ciudadanos. Ahorita esa es la prioridad y desde mi perspectiva me mantengo en eso. Muchísimas gracias, economista, por habernos A ustedes, acompañado gracias en por este la diálogo. invitación. El economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República.